Hola, ¿qué tal, amigas? Estamos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Soy Sandy García y te invito para que continúes con nosotros a lo largo de esta programación. Hoy tenemos contigo una historia maravillosa para compartirla contigo. Una historia en este segmento que le hemos llamado La Mujer en la Historia Bíblica y que nos contará hoy este día Verónica Sánchez. Gracias, Vero, por estar como cada lunes compartiendo con nosotros esas historias maravillosas que trascendieron a través de la historia bíblica y que nos han dejado un legado a nosotras las mujeres de este tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer y sobre todo lo que me apasiona a mí es compartir la palabra, así es que es un gusto compartir con las mujeres y por qué no de varones que nos escuchen y nos ven a través de este programa, compartirles la palabra de Dios. Así es, y bueno, te invito a que por ahí te suscribas en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial, le des un like y también ahí por ahí donde dice suscribirte, te suscribas completamente gratis para que te salgan nuestros programas y estés al pendiente cada vez que tenemos una nueva programación. También te invitamos a que le des like en nuestra página Esencia de Mujer. Y también veas toda nuestra programación de cada semana, cada historia que sé que va a impactar tu corazón. Y bueno, como decía, ¿verdad? Hoy tenemos una historia muy relevante de una mujer que nos antecede, de dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres que aportaron mucho en la historia bíblica, especialmente en la enseñanza de los hijos, de los nietos. Y bueno, yo no me quiero adelantar porque quiero que Verónica sea la que nos platique esa historia maravillosa. Y bueno, así es que no te despegues, continúa con nosotros por el ser de ser mujer y seguimos haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante para lograr ese éxito en la vida, en nuestra vida como mujeres. Y bueno, Vero, pues ya entrando de lleno a esa historia que tienes el día de hoy para compartirnos, platícame esa historia que sé que va a impactar nuestras vidas. Sí, en esta mañana voy a hablar. Es impactante porque cuando yo leía la historia, son 3 generaciones es abuela, madre e hijo, que fueron, eran Loida y Eunice, eran judías, no solo judías, eran judías creyentes, creyeron en el Evangelio de Jesucristo predicado a través del apóstol Pablo. Y ver cómo en esta carta a Timoteo, precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ahí menciona a Pablo, porque Pablo quiere que Timoteo se una a su equipo de predicar el evangelio. Pero cómo vemos cómo aparece Timoteo, es porque la misma gente hablaba de este Timoteo, de un hombre con una fe tremenda, pero porque se la inculcaron su abuela y su madre. Y yo en lo que me quiero enfocar, la abuela era Loida y la mamá era Eunice. Y sobre todo, porque aquí nos habla muy poquito del papá de Timoteo, nos dice que era griego, o sea, que era gentil. Entonces, imagínate, en aquel tiempo donde la mujer pues no tenía, como siempre hemos dicho en programas pasados, que no tenía ni voz ni voto, o sea, el que estas mujeres hayan tomado la estafeta de decir, mi hijo y mi nieto tiene que ser un hombre de Dios, un hombre que crea en el Evangelio de Jesús y que predique. Por eso los ojos de Pablo se fijaron en Timoteo. Por la abuela y por la madre. Y por la madre de Timoteo. Ahí lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y estas mujeres vivían en ciudades gentiles. Eunice y Loida. Loida, claro, pues vivía con su hija Eunice. Vivían en Listra. Lo más importante es que nos dice ahí que no sabemos el contexto de la historia, por qué Eunice se casó con un gentil, cuando nosotros sabemos que en la historia del pueblo de Dios, o sea, no se podía hacer esa mezcla de un gentil con un judío. Pero en este caso, pues la Biblia no nos dice por qué, pero estaba casada con un hombre griego, con un hombre gentil, Eunice. Entonces, lo más importante, dice, es que estaban rodeados en ese contexto donde ellos vivían de gente pagana, o sea, que adoraba a otros
dioses. Entonces imagínate, Loida y Eunice estar en un país, o sea, en una ciudad que era gentil, que era pagana, que tenían otros dioses, que ellas fueran el ejemplo para su nieto y su hijo, de decir, nosotras no adoramos a estos dioses, nosotros creemos en el Evangelio de Jesús, en ese Evangelio que el apóstol Pablo les preguntó, y así empezaron a educar a su hijo. Dice Proverbios, un texto que siempre mencionamos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estas palabras, yo estoy segura que estaban grabadas en la mente y en el corazón, tanto de Loida como abuela, tanto de Eunice como madre. ¿Por qué? Porque Loida tuvo que encaminar a Eunice, ¿verdad? En ser creyente. Y luego Eunice encaminar a Timoteo, y juntas hicieron ese gran trabajo de que Timoteo fuera un hombre que amara a Dios. Timoteo era, apoyaba al apóstol Pablo. Apoyó al apóstol Pablo. Sí, por eso son estas dos cartas, de primera a segunda Timoteo. ¿Por qué? Porque él está escribiendo a Timoteo, le dice, esa fe, y me encanta lo que Pablo dice, porque nosotros si leemos la historia de Pablo, era un hombre recio, era un hombre, o sea, que la Biblia no lo menciona, era fariseo de fariseos, porque así se describe él, pero cuando viene a los pies de Cristo, cambia todo, pero él era muy celoso de lo que él enseñaba. Entonces, imagínate, para que Pablo escribiera esto acerca de Loida y Eunice, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Eunice y luego en tu abuela Loida. Pablo le está diciendo esto en esta carta a Timoteo. O sea, Pablo honra, dice, la fe no fingida de Loida y de Eunice. Pero qué tremendo lo que comentas, Vero, porque Eunice, siendo de una comunidad, pues basada en el Evangelio, se casa con un gentil. Para aquellas mujeres, ¿verdad? O sea, que a veces, pues, podemos ver lo difícil, ¿no? Lo difícil que es vivir con un yugo desigual, donde una persona es de una ideología y la otra con otra. Sin embargo, Eunice pudo. No se sabe, ¿verdad? La Biblia no nos menciona más del esposo de Eunice ni como papá de Timoteo, si influyó o no influyó, pero el caso es que la influencia mayor fue de Eunice. Entonces dice que Pablo escuchaba lo que la otra gente decía acerca de Timoteo. Entonces por eso él dijo, lo quiero para que me acompañe, para que me ayude a transmitir el evangelio a las demás personas. Y qué emocionante es saber que lo que hacemos como madres y abuelas, porque yo soy abuela ahorita, ¿verdad? Pero yo tengo, cuando mi abuela vivía, éramos 5 generaciones, de donde mi abuela creyó, y luego mi mamá creyó, y luego yo, y luego ahora mi hija, y ahora pues a impulsar a mi nieta, ¿verdad? A mis nietos. Okay. Qué importante es que no se pierda. Y sobre todo que dice ahí la fe no fingida. O sea, quiere decir que a lo mejor hay veces que es por emoción, hay veces que es o que no lo tomas en serio, pero que Pablo escribiera de Loida y Eunice, que eran mujeres que verdaderamente tenían una fe impresionante en lo que habían creído, que lo defendían, porque yo no sé si había problemas en la casa de Eunice con el esposo por tener una fe diferente, ¿verdad? Porque el esposo definitivamente nos dice era gentil, ya no nos lo vuelve a mencionar, pero saber que Eunice y Loida hicieron hasta lo imposible para que Timoteo creciera en ese camino, conociendo a ese Jesús que predicaba Pablo, y sabiendo, o sea, y que Pablo decía, es que me eres útil, o sea, para predicar el evangelio. Y cómo, si nosotros leemos las cartas, cómo le habla de que nadie tome en poco tu juventud, que eres una persona importante, Pablo le decía a Timoteo, pero saber que detrás de él venían 2 grandes mujeres enseñándole el amor a ese Dios maravilloso que ellas habían conocido y que habían experimentado. Entonces, qué importante es que nosotras como mujeres, o sea, qué es lo que están viendo nuestros hijos, nosotras, ¿verdad? Que seamos como una mujer de una fe no fingida, una mujer fiel, porque eso era lo que era Eunice. Y cuando yo leía la historia de estas 2 mujeres, las menciona a las 2, una abuela piadosa y una madre piadosa. ¿Qué quiere decir? Que exactamente Eunice siguió el ejemplo de su madre Loida.
¿verdad? Qué Y que era lo importante es, mismo. ¿verdad? Ajá. El trascender de una mujer en la vida de sus hijos. Sí, qué importante. Y estas mujeres, pues, nos las deja aquí la palabra. O sea, es increíble que haya historias de estas mujeres, que tal vez a lo mejor nada más haya un versículo en el que se mencionan las dos, porque es una pequeña parte, una pequeña porción donde dice ahí 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, menciona a la madre y a la abuela. Pero no importa, ese pedacito nos ha dejado aquí para estar hablando nosotros en este día de estas dos grandes mujeres, de que fueron unas mujeres con una fe inquebrantable, una fe maravillosa, que a pesar de las circunstancias que las rodeaban, ellas decidieron ser mujeres que amaban a Dios sobre todas las cosas, que pudieron dar testimonio porque la misma gente que las conocía y las rodeaba podían hablar de lo que ellas eran. Pero qué maravilloso, Verónica. Bueno, y aquí a nuestras amigas, que cómo en estas mujeres podemos contactar, ¿verdad? De que cómo se conocía a ellas por lo que el hijo hacía, por lo que el hijo hizo. Entonces, qué importante es nuestro proceder en la vida, porque por medio de nosotras van a conocer a nuestros padres. Por medio de la enseñanza, de nuestros hechos, de los hechos de hoy, es que se conoce nuestra enseñanza de ayer. ¿Verdad? Y que, por ejemplo, Loida, que era la abuela, era una mujer, dice, devota de las escrituras que había en aquellos tiempos. Porque acuérdate que cuando se les da los mandamientos a los hijos de Israel, cuando dice, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las puertas y las repetirás en la mañana, en la tarde y en la noche. Saber que esta mujer, Loida, lo hizo. Ajá, exactamente. Hacía lo que la misma escritura en aquel tiempo les decía a los hombres y mujeres que tenían que hacer con sus hijos, enseñarles las maravillas que Dios había hecho. Entonces, sin duda alguna, Loida fue una mujer que hizo lo que la palabra decía. Cuando dice que las escrituras nos habla ahí en Juan capítulo 5, versículo 37 al 39, que mismo Jesús le decía, escudriñad las escrituras, las cuales dan testimonio de mí. Eso yo estoy segura que lo hizo Loida. Escudriñó las escrituras, lo que Jesús vino a hacer por la humanidad y el haber creído, porque tú sabes que los judíos todavía hay en este tiempo judíos que no creen que Jesús fue el Mesías y que vino a esta tierra, pero a ella le quedó bien claro que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, y eso le inculcó a su hija y su hija se lo inculcó a Timoteo. Entonces, el saber que el mismo apóstol Pablo tenía este concepto de ellas a través de lo que los hombres y mujeres decían de esa ciudad cuando él llegó ahí, decían, es que mira, fíjate en Timoteo, o sea, pero fue por lo que venía atrás de él, de esas dos grandes mujeres que le enseñaron a amar a Dios, mujeres de una fe no fingida, que verdaderamente lo que ellas decían es lo que vivían y la gente lo veía. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y sobre todo qué historia de trascendencia y de ejemplo y de legado para nosotras, pero qué es lo que estamos sembrando en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Que digamos, ¿qué les estamos transmitiendo en el ámbito espiritual? De tener esa fe inquebrantable, como bien lo dices. Me encanta el texto que dices, instruye al niño en su camino, en el camino del niño, para que cuando fuere viejo no se aparte de esa instrucción que recibió. Y qué importante es, porque yo estoy segura, como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas, o sea, ¿qué es lo que están leyendo en nosotros? La gente que nos rodea, la gente que se acerca, los nuestros, o sea, porque estamos hablando de que era abuela y madre, o sea, ¿qué está leyendo mi hijo, mi hija en mi vida? O sea, verdaderamente estoy dando el ejemplo como Loida y Eunice. O sea, de que, porque yo puedo decir muchas cosas, yo les puedo decir, yo amo a Dios, yo esto, pero, y en mi actitud y en mis acciones, ¿qué están viendo mis hijos? ¿Qué están viendo mis nietos? ¿Qué les estoy enseñando? Soy un libro abierto, soy una carta abierta, entonces, ¿qué están leyendo ellos a través de mí? Porque tengo que ser congruente con lo que hablo. Porque a quién estamos formando, ¿verdad? A los nuevos, a los próximos doctores, a los próximos abogados, presidentes, gobernadores, y nosotros los estamos formando. Entonces, estas mujeres creo que en su historia, pues nos marcan muy bien lo que nosotras, la importancia que tiene la educación y la formación de una mujer en la vida de sus hijos y más allá.
de los nietos, como Loida, ¿verdad? Como Eunice, que fue la madre de este gran hombre, Timoteo, la abuela, Loida. Sí, imagínate, o sea, la Biblia no nos menciona ya a estas dos mujeres, pero digo, qué orgullosas se han de haber sentido de lo que fue Timoteo. Totalmente, Vero. O sea, el ver que enseñaron bien al nieto y al hijo. Totalmente. O sea, y que un apóstol como la talla del apóstol Pablo, o sea, lo haya elegido para el ministerio. O sea, imagínate qué orgullosas mujeres se han de haber sentido. Entonces yo creo que no es tarde. O sea, si a lo mejor hemos fallado en ciertas cosas, yo creo que en esta mañana Dios nos está hablando a cada una de nosotras, ¿verdad? Para ser ese tipo de mujeres. Totalmente. Que lleven por el buen camino, que no nos cansemos, ¿verdad? De estar ahí en la brecha, pidiendo por nuestros hijos y por nuestros nietos también. Totalmente. Bueno, pues espero que esta historia, mujeres que nos ven, que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, esta historia de estas dos mujeres, una madre, Eunice, una abuela, Loida, nos dejen esa enseñanza y nos metan a ese caminito que como mujeres debemos de entrar para darles esa trascendencia a nuestros hijos y vivir en una mejor sociedad. Gracias por compartirnos esta historia, Vero, que sé que ha llegado al corazón de aquellas que escuchan este programa, este segmento, La Mujer en la Historia Bíblica. Muchas gracias, Verónica. De nada, siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra aplicación para la vida de hoy. Para ti, mujer, que nos escuchas. Y aquí seguimos compartiendo esta historia maravillosa que nos acaba de platicar Verónica Sánchez de Loida y Eunice, una madre y una abuela que instruyeron a su hijo Timoteo para una buena obra, para el ministerio al lado del apóstol Pablo. Y bueno, hoy estamos con Lorena Piña, nuestra pastora, que nos viene a dar una aplicación práctica de la vida de estas dos mujeres y cómo aplica en nuestros tiempos, en nuestra vida, a la mujer de hoy. ¿Qué nos enseñan estas mujeres? Lorena, platícanos, coméntanos, ¿qué aplicación le darías tú a la vida actual, al ser mujer? Quisiera comenzar con una frase muy, muy escuchada. El ejemplo arrastra más que 1000 palabras. ¿Y por qué con esta frase? Porque sin duda Timoteo fue impactado por esa fe de su abuela y de su madre. Y como bien decían ahorita, lo comentaban, el padre de Timoteo no era creyente, era griego, tenía otras creencias, pero a mí me sorprende cómo incluso hasta el nombre que le pusieron a Timoteo, que significa aquel que ama a Dios. Entonces, a pesar del ambiente, no sé, a lo mejor muchas veces hay personas que dicen que profesan alguna religión, o que son creyentes de algo, de alguien, pero realmente nada más es como de decirlo, pero no lo practican realmente. Quizás pudiera ser, la Biblia no es específica, quizá el padre de Timoteo era ese hombre de que a lo mejor era griego, tenía otras creencias, pero no era así como muy, muy devoto, por decirlo. Al momento que le ponen Timoteo y que significa aquel que ama a Dios, eso trae para mí un impacto de saber que a pesar del ambiente de donde estaban ellos, Eunice y Loida tenían una fe, como dice, una fe no fingida, una fe transparente, porque al momento que dice que Timoteo la tenía era porque fue un legado espiritual, ¿por qué no decirlo así?, de su abuela y de su madre. Entonces a mí esto me trae a mí aquí al presente y decir, mujer, se puede. Quizá en tu hogar hay situaciones y tu esposo, si está ahí presente, a lo mejor tiene una conducta que dices, es que es tremendo, un ejemplo que no conviene a mis hijos. Pero si tú eres como Eunice y si le agregas que tienes una madre que es una mujer temerosa de Dios, una mujer que tiene valores, puedes hacer mucho. Sí. Porque muchas veces abrazamos la situación y nos derrumbamos y nos lamentamos y decimos, es que mis hijos van a ser exactamente igual que su padre. ¿Cuántas veces hemos hablado? Y dice la palabra que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte.
Por eso es importante bendecir a nuestros hijos. ¿Qué significa bien decir? Exacto, es bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que te pareces a tu padre? Y el papá a lo mejor es un alcohólico, un golpeador, un mujeriego. Ya le estamos diciendo que eso va a ser nuestros hijos. Pero si nosotros los bendecimos y empezamos a ver hombres de bien, hombres temerosos, hombres, ¿por qué no decirlo? Que sirvan a Dios. Eso se puede llegar a hacer. Y lo vemos aquí claramente con estas dos mujeres, que Loida significa agradable. Y yo decía, ¡ay, qué bonito! Y Eunice significa feliz, aquel que alcanza la victoria. Eso significa en el nombre de estas dos mujeres. Válgame, qué importante, Sí. qué trascendente es el nombre que nos pusieron. Así Fíjate es. nada más. Y desde tiempos bíblicos. Y ahorita también tiene un impacto espiritual y a veces no sabemos. A veces le ponemos el nombre del abuelo y el abuelo era tremendo. Esto era de una... Y lo marcas. Lo marcas. Porque bien lo dijiste, el poder de la vida y de la muerte está en la exacto, palabra. exacto. Y el estar diciéndote un nombre con un significado que tiene valor espiritualmente. Sí. ¿Sabes lo que significa tu nombre, Lorena? No, he estado investigando. Nada más sé que es una ciudad de Francia. Ah, Pero... eres yo creo que- francesa. yo creo. Por ahí ando. No, es que yo sí sé el mío y sí A ver, te la ¿cuál es? creo. A ver. Defensora de la humanidad. Ah, Ahora no, entienden. pero, exacto. Sí, ¿Te fijas cómo le marca? digo a mi mamá, no, mamá, sabía. me aventó una carga en mi espalda, Oye, defensora quizá de los derechos humanos. a lo mejor conscientemente no lo sabía, pero ya había algo espiritual que te estaba marcando. Marcándome, Entonces, marcó. qué importante es acá. Timoteo es aquel que ama a Dios. Y para Fíjate. que Pablo, como bien lo decía ahorita Berito, lo haya escogido. Pablo era un hombre íntegro, era un hombre bien demandante, porque él hacía las cosas con excelencia. Entonces, no cualquiera podía ser de su círculo. Pero amaba, o sea, le estabas diciendo al decirle Timoteo, amas a Dios. Así es. Por eso, paréntesis, Sí. mujeres, chequen muy bien qué nombre le están poniendo a sus hijos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, qué importante es esto de que Pablo haya escogido a Timoteo. Y dice que era joven y le estaba dando le iba a dar una encomienda muy grande. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotras mujeres que a lo mejor estamos en un círculo, pudieras estar en un hogar, llamamos disfuncional, en un hogar donde pasan muchas situaciones, o igual a lo mejor no está el papá? Ajá. Y a veces porque, es que como no tiene papá, empezamos a ser muy consecuentes con los hijos y ser permisivas. Sí. No, esta es la vida que nos tocó vivir. Hay que vivirla con dignidad, hay que vivirla bajo los pies de Cristo para poder seguir adelante. Y no seguir esos mismos patrones de conducta. Aquí vemos cómo la vida de Timoteo fue impactada por estas dos mujeres sabias, esas mujeres que edifican, como dice la palabra en Proverbios 31. Y vuelvo a la palabra que dije al principio, el ejemplo arrastra. ¿Yo cómo le voy a decir a mis hijos? Es que tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que meterte a estudiar, a orar, por ejemplo. Nosotros que somos esas mujeres de fe, si yo no lo hago. Totalmente. Entonces, puedo decir muchas palabras, puedo decir muchas cosas y puedo exigir muchas cosas a mis hijos, pero si yo no soy hacedora de lo que estoy hablando, eso va a quedar en nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras verdaderamente podemos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos en cuanto a la fe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos parando en la brecha a interceder y clamar por nuestros hijos? Estas dos mujeres, a pesar de que años atrás se escribió esta carta a Timoteo, las estamos recordando, y ahora que es el mes de las madres, ¿verdad? Sí. Y que viene a flor de piel el sentimiento de que somos mamás y que tenemos... Y que es muy bonito el festejo y Sí. todo, pero detrás de ese festejo, Uy, hay tantas de cosas. todas esas flores que recibes, pues hubo atrás una historia para cada mucho mujer. sacrificio, a lo mejor, mujeres que a lo mejor criaron solas a sus hijos o que lo están haciendo ahorita. Sí, yo estoy en desacuerdo en decir que somos, es que yo soy mamá y papá. No somos papá y mamá. Ni físicamente podemos ser un hombre. Somos mamás, aquellas que están criando a los hijos solas, con la ayuda de Dios, sabemos, pero nunca vamos a poder ejercer el rol del varón. Pero es ahí donde entramos en oración a pedirle al Señor que verdaderamente Él sea su padre
en nuestros hijos, porque necesitan esa figura paterna. Hay veces que el abuelo, que el tío funge esa figura y está bien, pero si verdaderamente nosotras nacimos mujeres, somos madres, y como tal podemos influenciar a nuestros hijos, como lo hicieron tanto Loida como Eunice, una mujer agradable, una mujer que alcanzó la victoria a través de su hijo, pudiera ser, porque igual ella no hizo lo que hizo Timoteo, pero es la extensión. Por ejemplo, nosotras que tu mamá y mi abuelita trabajaron juntas. Ellas hicieron muchas cosas juntas para el Evangelio. Y cuando el Señor nos une a nosotras, continuamos esa labor. Totalmente. Y también Berito también se une a este gremio de mujeres que trabajaron en su tiempo. ¿Cuánto hace de nuestras abuelas, de nuestras madres. ¿Cuánto hace eso? Años, 40 años. 40 años, yo creo. Sí. Ay, Dios. Sí, 40 años que nuestras abuelas, bueno, mi madre y su abuela trabajaron juntas. Y somos producto de lo que ellas hicieron. Anduvieron pintando, son las iniciadoras de las letras del cerro, tu mamá, la mamá de Berito, mi abuelita. Y hace poco mi hermano ya andaba, o sea, la generación, o sea, qué bonito es cuando nosotras marcamos una generación. Totalmente. Con valores, con una creencia en un Dios todopoderoso. Es bien importante, mujeres, que sí, que nuestros hijos estudien. Yo no estoy en contra de eso. Y nos afanamos porque saquen una carrera, para que estudien, tengan más armas para enfrentar la vida. Pero quede la parte espiritual. Podemos tener muy buenos profesionistas, pero huecos espiritualmente. Y somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor nos formó con un vacío, y ese vacío se llena únicamente con el Señor Jesucristo. Entonces, enfocarnos en nuestros hijos, en inculcarles la palabra, enseñarles la palabra, que se enamoren de la palabra, que sepan que hay un Dios todopoderoso, y que cuando están en problemas, que cuando están en peligro, clamen a Él. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y dile a tu hijo, Dios está contigo. ¿Estás pasando por situaciones adversas? Clama a Dios. ¿Estás pasando por una situación por enfermedad? Clama a Dios. Porque al final de cuentas necesitamos creer en alguien. Y qué mejor que en ese Dios único y poderoso. Ese Dios al cual Timoteo, al cual Eunice, al cual Loida estaban sirviendo. Y verdaderamente Timoteo, hay 2 cartas, imagínate lo importante que era para que se haya escrito 2 cartas a Timoteo. Es de verdad. Era una honra que le estaba dando el apóstol Pablo en ese momento, ¿no, Lorena? Sí. Yo lo vería de esa forma. Pues le estaba dirigiendo cuando dice, fíjate qué bonito, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero por los hechos. Por los hechos. Oye, porque, bueno, por ahí dice un dicho, ¿verdad? O lo hemos dicho aquí también. Habrá gente que nunca abra la Escritura para conocer, para tener el conocimiento bíblico, pero te va a leer a ti, me va a leer a mí, que predicamos la palabra, y va a leer nuestros hechos, nuestras acciones, como en este caso, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le escribe esta carta para honrarlo y para decir, ¿verdad? Que pues que eres un joven digno de ser ejemplo para otros. Esas cartas abiertas de las que hablaban ahorita. Entonces, la fe fingida es una fe transparente, una fe que a pesar de la adversidad, una fe que a pesar de la enfermedad, una fe que a pesar de que teniendo éxito, esa fe está inconmovible, está ahí. O sea, es una fe inquebrantable, porque es muy fácil tener fe cuando todo va bien, pero que cuando no. Entonces, esa fe fingida era la que se había sembrado en Timoteo, era la que él vio a su abuela, a su mamá. Quizá a lo mejor de repente no había sopa, vamos a ponernos así, ¿no? Sí. Y que ellas oraban y de repente llegaba alguien, tocaba a alguien y traían unas viandas. Y entonces, caray, eso lo hemos experimentado nosotros en muchas áreas y mis hijos son testigos. Total. Entonces, si tú haces actos de misericordia, tus hijos te ven y al rato lo andan haciendo. Totalmente. Y al rato te dicen, oye mamá, ¿cómo le hacemos para ir a dar a este comedor? O mamá, es que mi compañero, vamos a orar. Dices, ay, verdaderamente estoy aprendiendo. Estoy haciendo algo bueno, estamos haciendo algo bueno. Entonces, mujer, no importa si a lo mejor tú te encuentras sola guiando a tus hijos,
Tú puedes ser esa Eunice, esa Loida, que guía a tus hijos a un buen camino. No se tienen que repetir patrones. Si su papá está ausente por malas decisiones que él tomó, por una vida desordenada, tus hijos no tienen por qué hacerlo. Tú tienes la autoridad, tú tienes esa arma poderosa que es la oración para estar orando, intercediendo por tus hijos para que sean unos hombres primeramente temerosos de Dios, y si son temerosos de Dios van a ser hombres de bien, hombres que van a impactar también a su familia. Así que mujeres, tenemos trabajo, y sí, muy bonito el mes de mayo, mujeres, nos sentimos bien halagadas, pero sé que detrás de una madre siempre hay mucho sacrificio, hay entrega y hay una felicidad inmensa. Así que con Dios todo, sin Dios absolutamente nada. Totalmente. Qué hermosa aplicación para la vida práctica del hoy, del ser mujer, del ser madre, de ser portadora de la vida, no solamente del vientre, sino del espíritu, de la parte emocional, moral, espiritual, como la mujer es la base vital de la formación de una familia y por ende de una sociedad. Así es que, mujeres, yo creo que esta historia, esta aplicación nos lleva a ese camino para trascender a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, a dejar ese legado que nos dejaron Loida, Eunice, con este gran hombre Timoteo, ¿verdad? De tener una fe inquebrantable, que me encanta, Lorena, como lo dices, ¿verdad? Venga lo que venga. No solamente esa fe en cuando estamos cómodas, cuando estamos felices, contentas, cuando no pasa nada, sino cuando vienen esas circunstancias difíciles a nuestra vida, que verdaderamente esa fe que nos inculcaron nuestras madres, nuestras abuelas, fluya de nosotras y impacte a la sociedad. Verdaderamente digan, quiero ese Dios que tiene Lorena, quiero ese Dios que tiene Verónica, ese Dios que mueve montañas, ese Dios que impactó la vida de estas mujeres, de Timoteo y ahora la nuestra. La nuestra, así es. Así que hay ejemplos que podemos seguir, buenos ejemplos, así que, mujer, no te desanimes, Dios está contigo, únicamente hay que orar, entregar su vida a Él y Él te va a dar la dirección y la sabiduría para salir adelante. Totalmente. Gracias, Lorena, por esa aplicación que sé que impacta los corazones de aquellas mujeres que escuchan estos programas, que nos siguen, y pues recordándote, inscríbete en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial, para que recibas esas notificaciones de nuestra programación y estés al día con nuestros programas, con estas historias maravillosas. También te invitamos a que le des like y le des un me gusta a nuestra página Esencia de Mujer, para que más mujeres conozcan estas historias, compártelas. Y bueno, pues aquí seguimos en tu programa Esencia de Mujer. Seguimos contigo en tu programa Esencia de Mujer. Y bueno, pues hoy nos toca en este segmento la mujer de trascendencia en la nación mexicana. Aquellas mujeres, aquí vamos a dar honra a aquellas mujeres que han aportado para el avance en nuestra nación. Y bueno, hoy tenemos también una historia muy interesante de unas grandes mujeres que trascendieron en la historia mexicana, en la Revolución Mexicana. Le doy la bienvenida a Gris Aguilera, que nos acompaña hoy, una mujer de impacto en Ciudad Juárez, una mujer que trabaja con el corazón para servir a los más vulnerables, a servir en nuestra ciudad, ¿verdad? En diferentes formas. Gris, gracias por acudir a este llamado y por compartir con nosotras estas historias de mujeres de trascendencia en la nación mexicana. No, muchas gracias a ti, Sandy. La verdad es que estoy muy contenta de estar en Esencia de Mujer y pues gracias por este espacio. Gracias. No, al contrario. Gris, le pregunté qué mujeres de la historia mexicana le impactan y coincidimos en una historia, ¿verdad?, muy interesante de unas mujeres que aportaron mucho para la Revolución Mexicana con ese famoso Pancho Villa, ¿verdad?, que logró la revolución. Ellas son las soldaderas. Así, sí, ¿verdad? Cuando supe que iba a venir aquí, iba a hablar de este tema, dije, bueno, qué interesante, porque normalmente no tocamos estos temas
Y la verdad es que muchas de las cosas que pasaron en los tiempos de la Revolución no hubieran sido posibles sin la intervención de estas valerosas mujeres. Muchas sin nombre, no conocemos sus nombres, como ahorita vamos a hablar de algunas, pero yo creo que si las nombramos también pasan desapercibidos esos nombres. Sin embargo, nos ayudaron para que se pudieran abrir esos espacios donde pueda haber igualdad, donde ahora podemos votar y donde ahora podemos tener condiciones de salario diferentes, gracias a esta revolución, gracias a la intervención de estas mujeres en ese tiempo. Así es que, bueno, quisiera comentar un poquito sobre estas mujeres, quiénes eran las soldaderas, o mejor conocidas como Adelitas o las coronelas. Las coronelas. Que oímos mucho en las escuelas, ¿no? En estos bailables, que las coronelas. Las Adelitas, ¿sí, verdad? Entonces, ¿quiénes fueron estas mujeres? Bueno, fueron mujeres que estuvieron en los tiempos de la revolución. Algunas fueron mujeres que quisieron estar en la revolución y otras que fueron obligadas a estar en la revolución. Fueron mujeres como tú y yo, madres, hermanas, esposas. Enfermeras. Sí. De todo tipo, ¿verdad? De mujeres. Sí. Estas mujeres, fíjate, Sandy, fueron reclutadas precisamente para ayudar en la área de la cocina, de ser enfermeras, ser hasta mensajeras, y muchas fueron soldaderas, o sea, estuvieron en las filas de batalla. Entonces, qué interesante. Sí, fíjate que cuando estaba pues indagando un poquito sobre esto de nuestra historia, que dice que más o menos en 1910 a 1917 fue cuando se empezó a hablar mucho más de estas mujeres de manera pues más abierta, pero también fue hubieron dos partes: la que se hablaba de verdad de lo que hacían las mujeres y una parte errónea, que lo vemos en las películas, ¿no? Ajá. Vemos a una mujer tal vez con rebozo en aguas y la vemos con tiras de balas, ajá, así cruzados, y las vemos en las películas como mujeres muy pintadas, muy provocadoras a los hombres, mujeres muy envalentonadas, ¿no? Pero en verdad no, eran mujeres como tú y yo, Sandy, mujeres sencillas, madres de familia, que si sus hijos eran enlistados o estaban queriendo apoyar la revolución, estas madres dejaban los hogares para ir a cuidar a sus hijos. Había esposas con hijos, con bebés, como las vemos a nuestras tarahumaras aquí en la ciudad, con sus rebozos y sus hijos atrás. Así andaban las soldaderas también en esos tiempos de la revolución. Pero para cuidar a sus hijos, qué interesante. Y para, fíjate qué cosa, porque ellas eran estas mujeres que, como te comentaba, pues eran usadas como cocineras, o sea, alimentaban a los hijos. Y quiero decirte, Sandy, que estuve escuchando algunos corridos. Ándale, fíjate, te puse a escuchar corridos. Sí, y fue muy lindo, porque fíjate que en estos corridos, que son cantos que narran esa participación de las mujeres en la revolución, había estas frases que me gustaron. Dice: me acuerdo de sus faldas de percalito, larga, y del rebozo de algodón. Fíjate la vestimenta de las mujeres. Esa es una frase de una canción. Sí, de un corrido. Un corrido. Uh-huh. Uh-huh. Entonces decía: su falda mi consuelo, cobija, techo y techo y suelo. Fíjate nada más. Sus faldas era ese cobijo. ¿Cuántos niños no dormirían cobijadas con las enaguas de las mamás? Porque recuérdate que eran caminatas por días. Ellas pues no había como ahora estas comodidades de tiendas de campaña, Sandy, sino que en piedras, en el llano, abajo de un árbol. Entonces esas enaguas cubrían a esos hijos. Cubrían ese que les tocó ese tiempo. Era el techo. A mí esto se me hizo bien interesante, cómo las mamás con esas enaguas podían ponerle sombra a los hijos. Fíjate, bravas como la fiera, y su falda era la protección. Atoles, chile para los frijoles alimentaban al batallón que dirigían toda la acción. Fíjate nada más. Interesante. Entonces, mujeres sonrientes y mitoteras eran como fieras entrenadas para la ocasión. Andaban sin empacho, cuidando a sus chamacos, sin importar que una bala les atravesara el corazón. O sea, eran unas mujeres... O sea, daban su vida por el cuidado de los hijos. Sí. Entonces, fíjate, esta imagen de estas mujeres, y que todavía lo vemos en la actualidad, mujeres que hacen todo lo posible por defender los derechos de sus hijos, por
cubrir a sus hijos con lo que tienen, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus recursos, pero fieras para cubrir esos chamacos. Qué interesante esto, ¿no, Sandy? Leona. Sí. Para cubrir a sus cachorros. Entonces, las vestimentas pues de ellas eran muy sencillas, eran mujeres de enaguas, como así se decía, con rebozos, con sombreros, pero a otras mujeres, Sandy, le tocaba vestirse como hombres, porque querían estar en la lucha, querían que su voz fuera escuchada, querían tener esa igualdad igual que los hombres. Y entonces, como mujeres no podían. No podían. Entonces se tenían que vestir con pantalones, con camisas, con sombreros, incluso se cambiaban el nombre. Yo sé que en el segmento anterior estaban hablando sobre los nombres, ¿no? Sí. Entonces fíjate, estas mujeres todavía tenían que hacer eso otro, de cambiarse el nombre. ¿Para qué? Pues para luchar. Para aportar a la revolución. Sí, Ajá. fíjate. Entonces, qué interesante esto, ¿no? También fíjate que las usaban como mensajeras o como espías. Muchas de estas mujeres las Oye, mandaban. yo creo que bueno, no sé, se me ocurre pensar, Gris, que por lo astutas que somos las mujeres, ya ves que las mujeres tenemos ese sexto sentido que los hombres no tienen. A lo mejor la astucia la manejaban para que fueran espías, ¿no? Sí, pero fíjate qué cosa, porque también, o sea, estas mujeres estaban al frente de batalla. Cuando caía el soldado, cuando caía el revolucionario, ellas tomaban las armas y daban su vida también por la causa. Entonces, lo que también hacían con ellas era que al final, cuando terminaban las batallas, los hombres se iban a descansar y las mujeres tenían que limpiar, tenían que recoger las armas que quedaban para volverlas a llevar a los centros de concentración para que tuvieran más parque o más. Pero qué más tremendo, armas. Lisbeth, porque como bien lo dices, Gris, muchas veces o casi nunca estas mujeres no son nombradas ni reconocidas en los actos heroicos, ¿verdad? En donde reconocen a los grandes héroes de la Revolución Mexicana. Sin embargo, estas mujeres aportaron muchas veces, a lo mejor muchos de los héroes que nombramos, y estas mujeres pues están en ese lugar, pero por el ser mujer, pues no fueron reconocidas. Fíjate, se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues Entonces, dicen detrás, pero pues ahí fue al lado, o enfrente. Pero, bueno, sí, pero sí estaban detrás porque estaban ocultas, porque sus nombres no los conocemos. Bueno, sí. Y solamente estuve viendo de algunas, mira, de Carmen Parra, que ella era de aquí de Ciudad Juárez. Ándale, Esta mira, mujer desde entonces estuvo las de sí, Juárez hacíamos presencia. en la lucha en Casas Grandes y era muy jovencita. Entonces ella estuvo en esta lucha como enfermera. Margarita Neri, ella decía que están muy altos los impuestos que se tenían que pagar. Entonces ella se unió a la causa y le decían que se estuvo nombrando como una niña líder en la revolución, fíjate. Y ella tenía a su cargo 70 soldados. Poquitos, a comparación de Ramona de Flores, que ella le llamaban la Juana de Arco mexicana. Okay. Esta mujer también fue conocida como la Coronel Flores y a ella la acompañaban 200 soldados. Y ella, fíjate que ella iba y compraba armas para sus soldados, ella se unió a la causa porque le mataron a su esposo al principio de la revolución y ella siguió la causa de su esposo. Wow, qué interesante conocer todo esto. Oye, Sandy, ¿ya has probado la salsa Valentina? Ajá. Bueno, pues esa está por el nombre de Valentina Ramírez Avitia. Esta mujer, fíjate que su padre se enlista en los cuerpos revolucionarios y ella se inspira de la labor de lo que va a hacer su papá. Y ella tenía 5 hermanos más, una hermana y 4 varones. Y ella empieza a imitar a lo que hacen los hermanos y se viste de hombre y se va con el papá a acompañarlo en la revolución. Wow, qué interesante conocer todo esto, ¿eh? Fíjate que, y por eso dicen, le pusieron a la salsa Valentina por la valerosa participación de esta mujer. Y bueno, tenemos también a Petra Herrera. Esta también se tuvo que vestir de hombre, pero esta tenía una habilidad. Ajá. Ella destruía puentes. Sabía cómo dónde poner la dinamita para destruir los puentes. Entonces, imagínate qué hubiera sido de la revolución sin estas mujeres. ¿Qué hubiera sido de esos hombres, esos hijos, esos maridos que se fueron a la revolución si no hubieran sido alimentados por estas mujeres revolucionarias?
Completamente. Y bueno, ellas tenían este tiempo les tocó para poder levantarse en armas a estos ideales, y ahora nosotras somos también, disfrutamos de este alcance de ellas, puesto que ya ahora votamos, podemos votar. Ahora, como decíamos, tenemos igualdad en sueldos, igualdad en posición de un trabajo, y tenemos también la educación, porque antes, acuérdate, Sandy, que solamente se educaban los varones. Totalmente. Las mujeres no podían. Y las que se rebelaban les decían brujas. Sí, fíjate. Entonces, gracias a esta lucha de la revolución, nosotras pues podemos tener educación y muchas más cosas, ¿no? Entonces, totalmente. Fíjate, Sandy. Y participación política, social, empresarial y en todos los ámbitos de la sociedad. Sí. Y pues siguen habiendo mujeres adelitas o soldaderas en los tiempos actuales. Totalmente. Mujeres como tú, Sandy. Y como tú, Cris, que eres una soldadera en este tiempo, de las buenas causas. Que ahora nuestra vestimenta ya no es de rebozos y ya no es de faldas largas, pero seguimos teniendo... A ver, Liz, pero platícame, ¿cómo te identificas tú con una de estas mujeres soldaderas, con tu vida práctica, con tu vida actual? Porque sé que eres una mujer, platícanos un poquito de ti, sé que eres una mujer que amas las causas nobles, ¿verdad? Y que te sumas siempre a esas causas en beneficio de aquellas mujeres vulnerables. Bueno, Sandy, el trabajar en Reto a la Juventud me da la oportunidad de ayudar a mujeres que han dejado de ser madres o han dejado de su hogar por la adicción. Entonces son mujeres que en cierta manera están desvalidas, porque fíjate, Sandy, que aquí en la ciudad, incluso en la nación, hay muy pocos centros de rehabilitación para mujeres, porque pues no sé por qué se le ha cerrado esa oportunidad a la mujer de rehabilitarse. Y yo soy testiga, Liz, de tu, Gris, de cómo tu trabajo, ¿verdad? Con tanto amor, con tanta dedicación, inviertes tu vida para ayudar a esas mujeres a que sobresalgan, a que lleven una vida digna. De verdad es una honra para ti de ese servicio tan hermoso que das a este sector tan vulnerable. Y es que hay mujeres que muy pocas mujeres nos estamos capacitando para ayudar a mujeres en adicciones. Tenemos que levantarnos en armas, por así decirlo, y ayudar a estas mujeres que están batallando en este campo de la adicción. Se les está destruyendo su vida y no hay lugares y no hay personas que las apoyen. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo, porque mis hermanos estaban en el problema de las adicciones, Dios me llevó al centro de rehabilitación y ahí es donde empecé a ver esta necesidad y dije, Señor, aquí está mi servicio para esas mujeres, y así hasta el día de hoy he estado apoyando en Has sido lugar. Una soldadera para Reto a la Juventud, para esa causa, ¿verdad?, tan noble y tan necesitada en la sociedad, ¿verdad? Porque a veces, bien lo dices, nosotros en lugar de ayudar a esas mujeres que necesitan ese apoyo para reivindicarse en la sociedad, las excluimos, ¿verdad? O las juzgamos y las criticamos en lugar de ver la necesidad que tienen de una mano amiga. Sí, necesitamos ser más empáticas y ser más misericordiosas entre nosotras como mujeres, apoyarnos y levantar a aquellas que han caído. Y pues cuidarnos de no caer, porque mira, esto de las adicciones puede llegar en cualquier momento a cualquier persona. Totalmente. Entonces hay que ayudarlas y quiero traer a memoria a la señora Elenita Porras, quien fue una de las mujeres que empezó esto de ayudar a mujeres con adicciones aquí en Ciudad Juárez hace 50 años. Totalmente. Ella abrió el centro y nos dio la oportunidad a nosotras de trabajar y de servir en esta área tan vulnerable que son las adicciones, y pues nos pusimos el rebozo y las enaguas para apoyar a estas mujeres. A esta causa, y a Elenita Porras, ¿verdad?, que recordamos con mucho cariño toda esa labor tan grande que ha hecho en Ciudad Juárez de rescatar a tantas mujeres jóvenes de adicciones, y pues tú ahí sumándotele, ¿verdad?, como una soldadera más. No, y muchas más. Yo quiero reconocer la labor de todas las mujeres del voluntariado, tú, Sandy, que has apoyado tanto también el centro. Gracias, porque la esencia de mujer está ahí. Laurita, que cada jueves va y nos ayuda con clases. Entonces, pues allí estamos.
soldaderas nos dicen mucho, nos siguen alentando a poder ser estas mujeres soldaderas de la actualidad, de levantarnos con luchas justas que sigan abriendo camino para todas las mujeres, ¿no? Y pues a seguir trabajando en esta lucha. Oye, ahorita recordando esa frase de ese corrido de las enaguas, pues hoy esas enaguas podrían ser en todos los sentidos nuestra esencia de mujer, que viene para arropar, para corregir, para como direccionar a nuestros hijos, aquellos necesitados de la sociedad, al vulnerable. Por ahí la palabra nos lo dice en la mujer virtuosa, ¿verdad? Alarga su mano al pobre, extiende al menesteroso, apoya. Y pues estas mujeres revolucionarias, Adelitas, nos dejan ese legado, ¿verdad? Sí, de sumarnos a las buenas causas. Así es. ¿Verdad? Para el bien de la sociedad. Gris, pues muchas gracias, Gris, por estar con nosotros, por compartirnos esta historias de estas mujeres de trascendencia en la nación de México, pero que aplican ahora nuestra vida actual y que hoy nos sumamos a ellas, ayudando y sirviendo en nuestra sociedad en Ciudad Juárez, que tanto necesita, y que tú eres una de esas soldaderas actuales que van por las buenas causas. Muchas gracias, de verdad, Gris, por estar con nosotros. Espero también haya sido de bendición para ti el estar aquí con nosotros, compartiendo. Claro que sí, es gracias a todos los que nos escuchan, y gracias a ti, Sandy, por esta oportunidad. No, al contrario, y aquí seguimos en tu programa Esencia de Mujer. Aquí seguimos, amigas de Esencia de Mujer, en tu programa Esencia de Mujer, por el ser de ser mujer, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Y bueno, pues hoy estamos aquí con ustedes en este segmento, Un toque de fragancia para tu día. Y hoy platicamos historias bien interesantes, sobre todo en este mes que llamamos el mes de la madre, ¿verdad? El mes en que celebramos el ser portadoras de la vida. Y bueno, hoy nos tocó en la historia bíblica hablar de una historia bien emocionante, bien relevante, de dos grandes mujeres, Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, ¿verdad? En la historia bíblica muy relevante, Timoteo, él fue apoyador del apóstol Pablo. Y bueno, también Lorena Piña nos trajo esa aplicación práctica de qué nos dejan estas mujeres. Verónica nos dio esta maravillosa historia. Y en nuestro segmento de Mujeres de Trascendencia en nuestra nación mexicana, pues tuvimos a Gris Aguilera, que nos compartió también y honramos la vida de aquellas mujeres que aportaron en la Revolución Mexicana, ¿verdad? La causa, las famosas Adelitas, ¿verdad? Como coronelas, Adelitas. Y hoy queremos cerrar este programa con este toque de fragancia. Y bueno, amigas, compartan a ver con qué toque de fragancia quieren dejar a aquella mujer que nos está escuchando, y sobre todo mostrarles la importancia que tiene y la trascendencia, la educación, la formación de una mujer. Como dice por aquí una oratoria, quien educa a una mujer educa una generación. Así es que, mujeres, nos toca formar y educar para esos grandes hombres que vendrán en el futuro y que serán nuestros gobernantes, nuestros doctores, nuestros abogados. Así es que, ¿qué estás haciendo hoy? Vero, ¿qué nos compartas, Vero? ¿Qué nos compartes de ese toque de fragancia para aquella mujer que te escucha? Yo me quedo con estas dos grandes mujeres de las que hablé, y sobre todo cuando yo leía la historia me hacía la pregunta y decía, ¿verdaderamente soy una mujer de una fe no fingida? O sea, verdaderamente amo a Dios con todo mi corazón, y les estoy enseñando a mis hijos y ahora a mis nietos a buscar de este camino, a amar a Dios con todas sus fuerzas a pesar de las circunstancias. Y me hacía reflexionar, y hasta como que se me apachurraba el corazón en esos momentos de estar leyendo la historia, de saber que qué gran compromiso tengo como madre, como abuela ahora, de que verdaderamente mis hijos, ¿qué están viendo en mí? Eso es lo que me deja ese toque, ¿qué están viendo en mí? Esa fe que verdaderamente, de la que hablo, de la que me expreso a diario, de lo que les digo que es Dios, verdaderamente mis hijos
quieran seguir mi ejemplo y decir, yo voy a seguir los pasos de mi mamá, así como estas mujeres, Loida y Eunice, y me quedo con el gran compromiso de seguir adelante, que a lo mejor pues, puedo tener fallas, pero decirle, Señor, ayúdame para que mis hijos vean en mí que esa carta abierta que soy, que la van a leer primero los míos, mis hijos, mi esposo, yo sea un gran ejemplo a seguir para ellos, y que ellos sean un gran ejemplo para en el área donde se desarrollan, o sea, en la sociedad, que ellos puedan ver que vienen de una familia que tiene valores, porque los valores empiezan en la casa. Yo estoy segura que Loida y Eunice le enseñaron esos valores que tiene que tener un hombre. Por eso Timoteo fue el hombre que fue, y admirado por el apóstol Pablo. Entonces yo quiero que mis hijos sean admirados por lo que llevan desde su casa. Y esa es mi labor como mujer, como madre, enseñarles que hay que respetar, que hay que amar, que hay que valorar a la gente. Entonces, con eso me quedo de estas dos grandes mujeres. Totalmente, Gris, que cómo comparas estas dos historias, ¿verdad? Estas grandes mujeres que nos anteceden tanto en la historia bíblica como en nuestra nación mexicana, en el hoy. ¿Qué Pues, aplica? que somos mujeres valientes. Qué importante que ambas historias o ambos, que hemos estado hablando, podemos ver a una mujer, en este caso fueron dos, pero acá estuvimos hablando de muchas mujeres, pero al fin y al cabo mujeres valientes que lucharon por algo, por tener una fe no fingida, y mujeres que lucharon para que se pudiera escuchar y reclamar nuestro valor. Nosotras como nación todavía tenemos mucho que luchar para ser escuchadas, para ser valoradas, y cada una en su trinchera, o cada una desde donde está, puede levantarse y decir, ciertamente, o sea, yo tengo una familia, yo tengo que salir pues a luchar para que mis hijos o quien viene atrás de mí pues siga el ejemplo, ¿no? Entonces yo me quedo con esto de que todos los días hay una buena causa por qué levantarte, y porque más las que estamos en los caminos del Señor, pues sabemos cuál es el propósito, pero también estamos injertadas en una sociedad que necesita escuchar, que necesita de nosotras, y que Dios nos ha dado la capacidad a todas las que estamos en esta mesa de poder levantar la voz y poder animar a otras a que se unan a la causa y hacer que Ciudad Juárez cambie. Yo quiero que Ciudad Juárez cambie, y nos toca a nosotras desde donde estamos empezar esta Ahora lucha. sí, Gris, que ser las Adelitas de este tiempo, Así ¿verdad? es. Que nos sumamos a esas causas que beneficien a una sociedad. Y pues si nos vamos a historias tanto en la Biblia, que son nuestros primeros tiempos, como en la actualidad, en la historia de México, pues ha habido esas mujeres. Yo me impacto, por ejemplo, con la historia de Débora, de una mujer de la Biblia, que no solamente pues tenía esa fe tan genuina, pero esa fe la llevó a avanzar más allá en la sociedad para poder ser gobernadora de un país. ¿Legisladora? O sea, wow, fíjate, legisladora. Sí. Entonces, aún sí, nuestra fe debe de ser para nosotras, para los nuestros, pero debe de impactar al mundo de tal manera que traigamos cambio a la sociedad, ¿verdad? Que impactemos y que vean que esa fe es aplicable a nuestra vida práctica, pero también a la vida en comunidad. Así es. Ay, no, qué maravilloso, ¿verdad? Mujeres, somos Así valientes. es que, Lorena, a ver, Lorena, compártenos tu toque. En Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿De qué me sirve ganar el mundo si se pierden los de mi casa? Totalmente. Es bien importante, soldaderas, coronelas, como Adelitas. Adelitas. Eunice, Loida, Débora. Totalmente. Gis, Sandra, Alba, que está aquí, Berito, yo, ¿de qué nos sirve? A lo mejor tanta labor social, ir por mujeres, quererlas levantar. Hacer eventos para jóvenes y cómo está nuestro hogar. Estas dos mujeres fueron ejemplo de que para ellas primero fue el hogar, su hijo, ese Timoteo, ese que ama a Dios, el nombre, lo que significa, y qué bonita labor. Entonces, sí, todo es bueno, es necesario, pero primeramente hay que ver cómo está nuestro hogar. Igual, mujer, si ahorita estás pasando por una situación difícil con un hijo, hay esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Si están pasando por una adicción, ¿por qué no decirlo? Aquí tenemos una consejera, puedes marcar, puedes buscar esa ayuda. Aquí estamos para ayudarte.
y entre nosotras nos ayudamos, porque de eso se trata, que las mujeres nos ayudemos. Loida ayudó a Eunice, Eunice se dejó ayudar, impactaron la vida de Timoteo. Timoteo fue una ayuda excepcional para Pablo, para esparcir el evangelio. Entonces sí se puede. A veces vemos más la circunstancia, el no se puede, el por qué yo no tengo los recursos. Los sueños, a veces decimos que no se pueden lograr porque luego nos vamos a la parte económica. Y no necesariamente. Tiene que haber un anhelo. Y yo soy testigo que de la nada el Señor hace todo. Así que, mujer, levántate y resplandece. Párate en la brecha ahora por tus hijos, por tu marido. Y si hay alguien, algún amiguito, porque siempre andan ahí jovencitos a nuestro alrededor, que lo ves que anda desubicado, que a lo mejor hay problemas en su casa, abrázalo, acógelo, ten detalles con él, dale una caricia a su alma y eso lo va a impactar. Total. Y te aseguro que te va a buscar para que vayas y le des ese apapacho o esa palabra, o hasta te puede pedir un consejo. Así que lo vuelvo a leer, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esas mujeres creo que podemos y debemos ser. Bien. Qué bueno que lo dices. Antes de servir a la sociedad, a la comunidad, es servir a los tuyos. Pero antes de servir a los tuyos, pues tienes que amarte a ti misma. Sí. Porque hay un mandamiento que dice, y es el segundo, y el más importante, el primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí se resume toda la ley en el primer mandamiento. Y el segundo es importante igual que el primero. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a amar a tus hijos si no te amas a ti mismo? Luego estamos exigiéndole a otros lo que ni siquiera nosotros nos damos. Exacto. Y tenemos que darnos, mujeres, ese tiempo para consentirnos. Hoy que estamos en el mes de la madre, ¿verdad? En que nos agasajan. Nosotras mismas vayamos y denos un masajito y vete y haz una exfoliación, ¿verdad? O sea, ámate, mujer, ámate a ti misma para que luego puedas seguir avanzando con los tuyos, como bien nos decía el texto la pastora Lorena, ¿verdad? Sus hijos, que tus hijos te llamen bienaventurado, que tu marido te alabe, porque estás ahí apoyándolo, respaldándolo en sus proyectos familiares, y que luego, como la mujer virtuosa, puedas decir, voy para allá porque los míos están cubiertos y voy a servir a otros, porque la fe se trata de eso, porque la fe verdadera es aquella, y la palabra nos lo dice, una fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que amo y que sirvo a Dios, pero no sirvo a mi prójimo. Entonces es un resultado de lo que ya viviste en tu amor a ti misma, en el amor a Dios, en el amor y en la atención a los tuyos, que puedes alargar tus manos al menesteroso, al necesitado, ¿va? Y podamos ser esas Adelitas, esas guerrilleras de Dios que nos está mirando y que servimos en la comunidad, porque ya servimos en nuestra casa. Así es. Porque los nuestros ya tienen un buen cuidado y nos sobra para darle a aquellos que nos necesitan. Y no lo hagamos porque nos sobre, porque tampoco eso es bueno, ¿verdad? No des las obras, da lo mejor de ti, que luego Dios te regresa en abundancia, ¿verdad? Es su naturaleza. Totalmente, pero vayamos en ese orden divino, en amar a Dios como con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego avancemos, ámate a ti mismo para amar al prójimo, ¿verdad? Claro. Ve por los de tu casa y después alarga tus manos a aquellos que lo necesitan, porque los tuyos ya están cubiertos. Qué bonito, ¿verdad? Ay, no, qué bonito, ¿verdad? Bueno, creo que sí, pero como pues ayudémonos, ayudémonos, ¿verdad? Cuando andemos por ahí caídas, levanta a tu hermana, ¿verdad? No la juzgues, no la critiques, ayúdala. A ver, vamos a ver, Sandy, ¿qué andas fallando? Levántate, Sandy, resplandece, ¿verdad? Y pues hay que ayudarnos. Así es. A ver, ¿algún otro comentario para cerrar este segmento? Que no nos rindamos, ¿no? Porque a veces sí vienen situaciones a la vida, o sea, que nos calan, o sea, y nos pesan, pero pues tenemos que estar ahí paradas, como decía Lore, en la brecha, luchando por los nuestros. Totalmente. Así es. Y los nuestros
Pues son los amigos de nuestros Claro. hijos, es la comunidad, es el vecino. Esos son nuestros hijos de Ciudad Juárez, ¿verdad? De nuestra nación. Si conoces a una mujer con problemas de adicción, hay una oportunidad de que esa mujer se rehabilite. Yo te invito a que busques lugares. Aquí en Ciudad Juárez está Reto a la Juventud, Total. donde pueden apoyar a mujeres con este problema, ¿sabes? A veces las marcamos mucho, como decías, y para ellas es muy difícil rehabilitarse porque son madres, y cómo van a dejar a sus hijos para rehabilitarse, cómo van a dejar su casa por rehabilitarse. Entonces, sabes que hay que apoyar a estas mujeres porque necesitan de nosotras, de nuestras oraciones, de nuestros recursos para poder apoyarlas para una nueva oportunidad de vida. Así es que yo te invito a que busques por Facebook. Un teléfono o algo, alguna ley. Yo ya voy a andar dando toda la información. Sí, Sandy, qué perdón. bueno, sí, claro. Por Facebook nos puedes encontrar como Reto a la Juventud Juárez, y el teléfono es 656-647-3600, o puedes mandarnos mensajitos ahí por WhatsApp y nosotros te contestamos. O me puedes buscar como Gis Aguilera y ahí te puedo dar orientación en cuestión de adicciones. Totalmente, por ahí te dejamos el teléfono para que puedas contactar si conoces a alguna mujer, como bien lo dices, Liv, y poder ayudar, Gris, ¿verdad?, a la sociedad. Lorena, ¿algo que decir? Pues que, como dice aquí también la palabra, que nos vistamos de fuerza y honor y que siempre estemos confiados en el Señor, que nos riamos del porvenir, porque al momento que te ríes del porvenir es porque tienes esa confianza. Puedes a lo mejor ahorita tener un problema muy grande, pero si tu confianza está en Dios, todo está bien. Así es. Así que adelante. Vero, un toque último. Pues eso es que ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? O sea, que seamos mujeres valientes y esforzadas, ¿verdad? Porque a veces queremos a lo mejor todo aquí ya listo en la mano, pero Dios nos dice en su palabra que nos esforcemos y seamos valientes, que Él va a estar con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Bueno, amiga, te invitamos para que te conectes ahí con nosotros en nuestra siguiente programación, pero para esto suscríbete en nuestro canal de YouTube, Esencia de Mujer Oficial. Suscríbete para que te estén llegando las notificaciones de nuestros programas y compártelos con otras mujeres para que más mujeres conozcan de estas grandes historias que nos anteceden, tanto en la historia bíblica como en la historia de México, mujeres que picaron piedra, mujeres que abrieron ya un camino para que nosotras podamos seguir avanzando y caminando en él, abriendo puertas, ¿verdad? Y dando una mejor sociedad al futuro, a nuestras generaciones. Y gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que sigas con nosotros en cada programación por el ser de ser mujer, ayudándonos unas a otras, haciendo pequeñas cosas de manera extraordinariamente bien hechas y de manera constante. Pues bueno, a todas las mujeres, a todas nuestras amigas de esta programación que son afines a nosotros y que nos siguen, y a toda la comunidad de mujeres en Ciudad Juárez, Esencia de Mujer les desea un feliz Día de las Madres. Les mandamos abrazos y muchos besos, muchos abrazos, y pasen un día extraordinario, todo el mes que sea extraordinario. Nos vemos pronto en tu programa Esencia de Mujer.